La historia sigue a un hombre de tez clara, cuya vida está a punto de ser cegada por la muerte. Pero no es sino a través del oráculo de Ifá que aprende que la única forma de salvarse es cambiando su apariencia física a través de un vegetal del cual te diremos su nombre más adelante. Quédate atento, porque lo revelaremos todo. En tiempos antiguos, cuando el sol todavía acariciaba la tierra con su calor eterno, había un hombre de tez clara llamado Ondeseroro, descendiente de la antigua colina de Apa, y residía en la ciudad de Opoloro, un lugar donde los hombres y los dioses se entrelazaban en secretos olvidados. Pero la paz de Ondeseroro no duraría. Los babalaos ya habían visto la sombra de la muerte acercarse. La muerte venía a buscarlo y el destino ya había sido sellado. O eso parecía. Los babalaos, con la ayuda de Ifá, le ofrecieron un consejo sagrado. El buyé, un vegetal con poder ancestral, tiene la capacidad de esconderte de la muerte. Haremos un ungüento con ello para que lo restriegues por todo tu cuerpo con el fin de que la muerte no pueda reconocerte. Pero antes deberás hacer Ekbo. La instrucción era clara: restregar el ungüento con el buyé sobre su piel después de hacer el Ekbo para que la muerte no pudiera identificarlo. Él hizo exactamente lo que sus babalabos le instruyeron, y así la transformación comenzó. La muerte llegó, con su sombra como un manto. Estaba buscando a su víctima. Pero al mirarlo, algo no encajaba. Ondeseroro, que antes era de tez clara, ahora era irreconocible. La muerte, desconcertada, no lo reconoció. Murmuró en su adentro: «Esta no es la persona que busco». Y se marchó. Cuando la muerte regresó a su morada, Olodumare preguntó: «¿Dónde está el hombre que debías traer?». Y la muerte, confundida, respondió: «No pude encontrarlo. Él no era el hombre que buscaba». Olodumare sonríe sabiamente y dice con voz firme y misteriosa: «La serpiente Berikberi no levanta su cabeza 2 veces. El hombre de tez clara ha sido salvado por el poder de Ifá a través de los babalaos. Así que por ahora no puedes hacer más nada». Y así fue como Ondeseroro pudo burlar a la muerte y a su destino gracias a Ifá, logrando así extender su permanencia en la tierra. Ondeseroro comenzó a alabar a sus babalaos, ya que la predicción de estos se había hecho realidad, y sus babalaos comenzaron a cantar en unísono lo siguiente: Chinima, 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 ikuma choni buje pa, chinima, chinima, aruma choni buje se, chinima, chinima, ijogun orun pe inda, chinima, 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 ikuma choni buje pa, chinima, chinima, aruma choni buje se, chinima, chinima, ajogun ọrùn pẹ̀yìn dà o, chinima, chinima.
En tiempos antiguos, cuando los orishas aún caminaban entre los hombres y el viento llevaba los susurros de Ifá, nació una niña con la piel de la luna y el cabello del sol. Fue nombrada Chinima, y desde su primer aliento, la aldea supo que su destino no sería común. Desde pequeña, los ancianos murmuraban: la luz atrae tanto a los dioses como a los espíritus oscuros. La belleza de Chinima no pasará desapercibida, ni para los vivos ni para los muertos. Era un día como cualquier otro en el mercado de Eigikbomekon. El sol abrasaba la tierra y los olores de aceite de palma, pescado seco y especias flotaban en el aire. Chinima caminaba con la seguridad de una reina. La gente la miraba de reojo, algunos con admiración, otros con superstición. Fue entonces cuando la vio. Una anciana encorvada, con la piel marcada por el tiempo y una túnica negra raída. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad insondable. Se interponía en su camino, bloqueando su paso con un bastón torcido. Y la anciana se dirigió hacia Chinima diciéndole: «Hey, tú, mujer de piel de luna, ¿crees que tu luz te protege?» Chinima le respondió frunciendo el ceño: ¿Y tú, anciana de lengua larga, crees que tu sombra puede tragar mi luz? Estás equivocada. Los murmullos se extendieron por el mercado. Todos sabían quién era esa anciana. La anciana intentó empujar a Chinima con su bastón, pero la mujer albina reaccionó con la rapidez de un felino. Un susurro de terror recorrió a la multitud. «¿Has golpeado a la madre de la muerte?» Chinima retrocedió un paso. Miró a la anciana, que sonreía desde el suelo. La anciana, con voz temblorosa pero firme: «Oh, niña insensata, hoy he sellado tu destino». Un viento helado recorrió el mercado. Un cuervo graznó en lo alto. La noticia viajó como fuego sobre hojas secas. Chinima regresó a casa sin miedo, pero Orúnmila, su esposo, sintió el peso del destino en sus hombros al escuchar su relato. Orúnmila consultó el oráculo de Ifá, miró el signo y su rostro perdió color. Ifá dijo: «La muerte vendrá esta noche. Si quieres salvar a Chinima, debes engañar a la muerte». Su piel clara la delata. Cúbrela con la sombra de la noche. Orúnmila corrió a buscar Ibuye, un vegetal que al ser disuelto en agua se convierte en un poderoso tinte. Después de ofrecer los sacrificios, cogió el ungüento y comenzó a restregarlo sobre el cuerpo de sus esposas, incluyendo Chinima. La medianoche llegó. Un viento helado recorrió la aldea. Desde las sombras, una figura apareció. La muerte golpeó el suelo con su bastón y dijo: «Orúnmila, dame a la mujer de piel clara». Orúnmila salió con calma. Su voz fue firme: «No hay ninguna mujer de piel clara en mi casa. Míralas tú mismo». La muerte se acercó, observando cada rostro, pero la piel de Chinima estaba oscura como la medianoche. «No puede ser», rugió la muerte, «me han engañado». Luego dio media vuelta y desapareció en la brisa. El sol asomó en el horizonte.
Orunmila y Chinima se miraron, y entonces comenzó la celebración. Así, la historia de Chinima, la mujer que engañó a la muerte, se convirtió en una leyenda. Ifá nos dice a través de estas dos estanzas lo siguiente: no importa cuán poderoso o seguro te sientas, siempre hay fuerzas más grandes que tú. La arrogancia puede llevar a consecuencias inesperadas. Antes de reaccionar impulsivamente, evalúa quién está frente a ti y qué implicaciones podría tener tu respuesta. A veces, para sobrevivir o prosperar, necesitas transformarte o adoptar nuevas perspectivas. No te aferres a lo que siempre has hecho. En momentos de crisis, piensa en cómo tus decisiones afectan a los demás. Si algo amenaza a tus seres queridos, no esperes. Toma medidas inmediatas para mitigar el riesgo. Abordar lo desconocido con respeto y precaución puede evitar problemas mayores. En ciertas situaciones, mostrar menos de ti mismo puede ser una forma de autoprotección. No significa perder tu esencia, sino ajustar cómo te presentas al mundo. Ifá dice que esta persona tiene una esposa de piel clara en su casa. Debe hacer un sacrificio de inmediato para que la muerte no se lleve a esta persona de piel clara este año. Esto es lo que Ifá nos dice en Eji Ogbe. Ifá también insta a la persona quien es regida por Eyogbe, o a la persona a la que se le vea este signo en Ayewo, que deberán sin retraso alguno ofrecer el sacrificio de esta estanza, y después deberá tener 7 días sin salir de casa. Además, se le deberá untar el ungüento con el ibuyé para disipar el mal que le aqueja y otros más que puedan estar en camino. El ibuyé es una fruta cuyo nombre científico es Larrandia aculeata. Larrandia aculeata es una especie que ha sido valorada en la medicina tradicional por diversas propiedades y usos. Aunque es importante señalar que gran parte de la evidencia proviene de la práctica popular y estudios preliminares. Entre sus propiedades se encuentran las siguientes: es antiinflamatoria, antimicrobiana, analgésica, antioxidante y digestiva. Se usa en forma de cataplasmas o ungüentos para aliviar dolores localizados y para el tratamiento de heridas o afecciones cutáneas. En algunas culturas se emplea como un remedio natural para fortalecer el organismo y mejorar el bienestar general. Si deseas saber más acerca de las propiedades y usos de este maravilloso fruto, hazlo saber en los comentarios y de seguro haremos un video de ello. Espero que te haya gustado el video y te haya sido útil. Recuerda regalarnos un like, suscribirte y activa la campanita para que estés al día con nuestro contenido. Compártelo con quienes consideres que le pueda ser útil. Explora nuestro canal. Te aseguro que encontrarás información didáctica de esa bella cultura y práctica. Nos veremos hasta una próxima entrega. Hasta pronto, y que Olodumare los bendiga.